El gran dilema humano es que no sabemos relacionarnos. El estar acá es una relación con la Madre Tierra. Y eso es probablemente lo primero que hemos perdido de vista de la relación. Nos estamos relacionando con ella y ella con nosotros porque somos ella. Esto funciona así. Yo me experimento a través de la madre y la madre se experimenta a través de mí. Pero en la madre están todos los seres, incluidos en esos todos los seres, cada ser humano, pero también cada planta, cada árbol, cada animal, los océanos, los ríos, las piedras, porque todo viene de ahí. Entonces, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo te estás relacionando? Esa, para mí, la verdadera espiritualidad es esto que logramos en un diálogo, que es abierto, que es sin condiciones, que es amor incondicional a todo lo que hagas y que es cristal. Cuando entras ahí, dices, te estás relacionando. Esa posibilidad de encontrarte adentro de ti para transmitir eso que eres en el reflejo que es el otro y te produce en ti. Creo que es el momento de preguntarnos qué estamos haciendo con nuestras relaciones. ¿Cómo está la relación? Uno contigo, pero cómo es la relación con esos seres más cercanos, cómo es la relación con tu padre, con tu madre. Hay gente que hace yoga y se siente súper bien, pero uno le pregunta cómo está con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos y tienen relaciones que son densas y es porque no se está trabajando en el verdadero dilema que tenemos como humanos, que es esa relación. En la relación es donde vivimos realmente a Dios, al Gran Espíritu. Es ahí donde se manifiesta, no está en ningún otro lado. Es fácil, es simple. ¿Por qué no funcionan esas relaciones? Hay que sanar, pero es que sanar no es sanar algo que está enfermo, no estamos enfermos, no es así como funciona, estamos heridos, hay heridas, si algo nos hiere, nos pica, por ejemplo, y tú comienzas a rascarte, a rascarte, a rascarte, y cuando llegas a casa te quitas el saco y te das cuenta que tienes una gran ampolla, y que tienes que atender esa herida y puede ser que ni siquiera ese día le hagas caso a que hay que atenderla, la ignoras, porque era un picazón, pero eso puede ir creciendo. No atendemos nuestras heridas cuando las recibimos. Tenemos que disponernos a saber que hay cosas en este mundo por nuestro ego que nos separan de los otros. Esa separación es una herida, es como un momento que te marca. Atiende la herida a tiempo. Y es más, si tarde te diste cuenta que había una herida, atiéndela. Busca ayuda. Apóyate en los seres que amas o simplemente di, yo estoy acá y necesito apoyo. El gran misterio de la vida lo hace todo muy bello para nosotros y algo va a aparecer que te va a ayudar, pero tienes que atender tus heridas. ¿Qué va a pasar? Cuando tú atiendes la herida y la comienzas a sanar, puede pasar que alguien venga y roce la herida y oprima y tú hagas ops y eres reactivo. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Encontrando ese estado de paz donde ya no eres reactivo a esas sensaciones, donde has sido herido y vuelve y pasa por ahí. El gran regalo del Gran Espíritu, de las fuerzas creadoras, digámoslo así, es el perdón. Yo digo que el perdón es el caballo de Troya del Gran Espíritu. Es como te puedes hackear. Tú no puedes ir a tu pasado a cambiar nada, tú no puedes ir a cambiar el picazón se dio. ¿Por qué? Porque estás experimentando. ¿En qué? En la relación. ¿Sí? ¿Cómo lo solucionas? Dándote simplemente cuenta de que fue una experiencia. Y que puedes dejar eso atrás, como pidiéndote perdón primero y pidiendo perdón. El pecado no existe, por eso digo que es un caballo de Troya, porque no estamos acá para ser juzgados ni medidos, esas cosas no están ahí realmente. Pero esta es la forma en que tú puedes hackear tu pasado, hackear tus emociones, tus sentimientos y quedarte en un lugar liviano donde no hay deuda y no hay culpa. Sin deuda y sin culpa. Cuando tú trabajas en no hay deuda dentro de ti y no hay culpa en ti,
funciona afuera de ti. Entonces ya no juzgas, ya no mides, porque eso no está cargando tu ser. ¿Qué pasa en la relación? Cuando alguien te hiere, no sabes perdonar, no sabes dejarlo atrás. Tu ego te hace la mala jugada, ¿sí? Tu ego vuelve otra vez a buscar por dónde meterse para de nuevo ponerte en la separación del otro. Pero si tú eres inteligente en la relación, vas a decir, yo amo. Y cuando recuerdas que amas, estás en unidad. Y si estás en unidad, simplemente permites que la experiencia siga. Hasta con la misma persona, hasta en el mismo espacio, hasta con el mismo proyecto, con el mismo jefe, con la misma, con el mismo momento que estás teniendo. Puedes seguirlo teniendo, pero te descargas de esa deuda y de esa culpa contigo y con el otro. Sí, permitirle al otro ser. No tengo que pedirle al otro que sea perfecto porque yo no lo soy. Entonces, en el camino nos estamos acompañando en la prueba y en el supuesto error. Y es más, creería que el error es la gran fuente de creación. En nuestra oscuridad es donde están las mayores posibilidades de hacer que esta experiencia sea aún más nutritiva, pero es de lo que justo queremos escapar. Todo el mundo quiere huir de la oscuridad. El coco está ya metido en la oscuridad y resulta que no, que todo lo contrario, en esa oscuridad es donde está todo el alimento. Y es más, eso está en la madre tierra. Mira los árboles. ¿De dónde se nutre un árbol? De sus raíces. ¿Dónde están las raíces? En lo oscuro y lo profundo de la madre, en el frío además. Allá es donde hace digestión. Allá es donde busca el alimento. ¿Para qué? Para subir toda esa energía ¿a qué? A la luz. Para alimentarse con esas hojas que se llenan del Padre Sol. Entonces, no escapes de esa oportunidad también de ver ahí todas las posibilidades que tienes dentro de la relación también. Convierte esas relaciones densas y fuertes en tus maestros, ¿sí? Ahí hay un gran maestro y disfruta de esa experiencia de tener ese maestro, porque entonces ahí vas a tener relaciones mucho más en la plenitud de algo que es mucho más sincero y honesto dentro de ti. Tengamos la posibilidad ahora de deconstruir todas las formas que tenemos de los paradigmas que tiene la humanidad. Venimos de un discurso densificado al consumo, a la sobreproductividad. Nos hemos entregado totalmente a saquear energéticamente todo, porque es cómo funciona el mundo actualmente. Entonces saqueamos a la madre tierra y saqueamos nuestras relaciones también. Energéticamente tomamos mucho de afuera y a veces hasta de nosotros mismos sin ser conscientes. Yo creo que hay que cambiar el discurso y ahorita hablo del discurso de la madre tierra, de volver al discurso de lo femenino, y ese femenino no visto como la mujer, no es así. Ese femenino también son los hombres, pero ese femenino solamente puede ser visto cuando yo rompo la dualidad, porque es el gran contenido de la creación. Venimos de una creación que es femenina, y ese nuevo discurso es un discurso dulce, es un hablarnos desde otro lugar, es un sentirnos realmente y es un podernos abrigar en lo que somos desde esa no culpa, desde esa no deuda, desde ese perdón, pero también es de un estado de, yo hablo de una trinidad que es como nuestra fuente de energía y es la sabiduría, la voluntad y el amor. Y ellas se mueven juntas, ¿sí? Es como una penetra en la otra y es simple. Entonces resumiría todo esto, ¿qué me gustaría transmitirle a las personas? Que puedes vivir en un lugar mucho más simple dentro de ti y con los otros, porque todas las personas tienen una sabiduría
¿Y dónde está esa sabiduría y la voluntad que tienen de estar vivos? Y esa sabiduría y esa voluntad es el amor. Si ves, están unidos. Y eso está en todo lo que tú ves, hasta está en las plantas. Las plantas tienen eso. Cuando tú investigas cualquier planta, sirve para algo. ¿Sí? Ahí ya hay sabiduría. ¿Cuál es la voluntad? Disponerse realmente a salir de ese caparazón que es la semilla, porque están metidas siempre como en un caparazón, y tener el valor de salir de ahí, de convertirse en un árbol, en una planta, en una flor, y ahí hay una voluntad. ¿Y de qué se alimentan? Del amor que es que la relación. Y ellas se relacionan ¿con quién? Con el Padre Sol, con la Madre Tierra, con el agua, con el calor. Nosotros somos iguales. Nosotros no necesitamos grandes contenidos del gran diccionario que nos hemos inventado de la vida para poder solucionar las cosas. Solamente necesitas de eso simple que tú ya eres. Tú ya eres sabio y dentro de ti siempre hay voluntad porque te levantas todos los días de tu cama. Solamente tienes que ponerle un poco más de energía a esa levantada de la cama. Y siempre va a haber amor. Cada ser humano, en lo más profundo de su ser, siempre va a desear lo mejor para sí y para los otros. Hasta las personas más crueles que creemos eso, cuando tú penetras realmente en el corazón humano, siempre te van a decir algo hermoso. No falla. Y hasta para los otros se vuelve una cosa generosa. Yo digo, hay que desaprendernos. Por eso digo, hay que volver a eso más sencillo. Y ahí es que recordar que somos dioses en la tierra. Hay que recordar que tenemos todas las energías del cosmos puestas en esta maquinaria hermosa que nos regaló la Madre Tierra, porque esto es la máquina biológica más hermosa, nunca jamás inventada en el universo, que es este cuerpo humano. Y estás teniendo tu experiencia acá. Vívela, por favor, o sea, entrégate realmente a ella, con pasión, pero también con silencio, también con tranquilidad, también en el no hacer, ¿sí? Esta es una sociedad que dice, la letra con sangre entra, ¿sí? Sufre para tener las cosas. Yo digo, no pasa. No pasa porque cuando más liviano estás es cuando te pasan las cosas más maravillosas. ¿Sí? Las cosas más mágicas vienen cuando alivianas todos esos estados de la mente. La mente, uno cree que la mente está ahí para guiarnos. No, es al contrario. La mente está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la mente. ¿Y cómo está el servicio de nosotros? Por medio de esto hermoso que está latiendo dentro de ti. Ese tambor está ahí recordándote que estás vivo, ¿sí? Ese corazón está ahí latiendo todo el tiempo, recordándote que estás en esta experiencia. Entonces es de corazón, entrégate a ella y comienza no solamente a ver lo bueno. Yo ya estoy desmitificando eso de solamente ver lo bueno. No, ve todo el panorama, disfruta de todo él y guarda en tu ser todo eso maravilloso que te regala el contacto con el otro y el contacto con la Madre Tierra, con sus elementos, con todos los seres que nos ha regalado para tener esa experiencia. ¿Te sirve? Muchísimo. Y no solo a mí. A mucha gente. Muchas gracias, querida. No, Agus, a ti.